bienvenidos a Día a Día en su temporada número 14. Aquí está comenzando el recreo en tu día para que pases la hora y media más feliz de tu vida. Y diciendo esto le mando un beso a Anaí, que nos está mirando desde su casita hoy porque es el primer día que se siente mal estando embarazada. Lindo, porque 5 meses vaya. 5 meses, un día que se sienta mal, es un lujo. El 151. 151. Señores, bienvenidos. Jesús, ¿cómo le va? Muy bien, en esta tarde de martes que estoy haciendo un pancito de canela en honor a Anaí y voy a hacer un risotto de hongos pero con cerveza negra. Así que esos son los dos platos del día de hoy que hace un poquito de frío para levantar la temperatura. Decí que no sabías que no venían ahí, si no hubieras hecho algo carnívoro, me imagino. Sí. Pero bueno, nos agarró de sorpresa. Mira, la idea siempre que no estén ahí es carne, hoy risotto de honguitos con cerveza. ¡Correcto! Yo les voy a decir así, brevísimo y rapidísimo, nuestras vías de comunicación, las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook son las tres iguales, @diadía_btv. Y si no, te podés comunicar por nuestro WhatsApp 091-400-333 y nos mandás mensajes, nos contás si sos del norte del país, sobre todo contanos cómo está, porque estaban con alerta amarilla, naranja, de todos los colores, era un arcoíris para allá arriba. Y te comunicas con nosotros. Señores y señores, nosotros hoy vamos a empezar distinto el programa, vamos a empezar con nuestro invitado porque los compromisos familiares lo convocan. Es el miembro interpelante que estuvo hace poco interpelando al ex ministro, que ahora es ministro del Interior, pero en ese momento estaba en Transporte y Obras Públicas, Heber, el senador Charles Carrera. Muy buenos días, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fito, por la invitación. Saludos a Anaí, muchas felicitaciones por su embarazo. Divina. Ya, vamos a arrancar el tema del puerto, pero para que doña Pocha y don José lo entiendan, y yo también, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo funciona? ¿Qué ganancia nos da y qué significa el puerto? También el puerto para el Uruguay es la razón de ser, porque primero fuimos puerto, Es verdad. luego Estado, luego fuimos nación, es decir, está en un punto, es un puerto natural, está en un punto estratégico. Por algo muchos se pelearon, los españoles, los ingleses, los brasileros, los vecinos de enfrente, los Buenos Aires, se pelearon mucho. El puerto es muy importante porque por el puerto pasa todo el trabajo de los uruguayos, es decir, cuando va hacia afuera el trabajo de los uruguayos pasa por ahí, y todo lo que consumimos, el comercio interno, Pasa por ahí. pasa por ahí. Entonces tiene una incidencia muy grande en lo que es la competitividad en la economía nacional y tiene un efecto muy grande sobre el bolsillo de los uruguayos. Este acuerdo, que para nosotros es un acuerdo que es ilegal, es inconstitucional, es inconveniente, porque tiene un efecto muy negativo sobre la economía nacional, sobre lo que es la competitividad, y tiene un efecto muy negativo porque se establece un monopolio privado, es decir, un monopolio a favor de una empresa privada, y es desregulado. Es decir, ¿quién va a poder poner las tarifas, los precios, lo que se es esta empresa sin el control del Estado? Y eso es que el Frente Amplio denuncia. Los precios que paga el barco para atracar y descargar esos contenedores, o sea, toda la mercadería que nosotros vamos a Los consumir. servicios que cobra, esa empresa cobra unos 33 precios, y la mayoría de esos precios, solamente 7, que es algo que está relacionado a la exportación, los otros precios están totalmente regulados. Es decir, cuando un contenedor venga con comestibles o con productos que vayamos a comprar en el almacén de la esquina, en Rivera, en mi pueblo, en Minas de Corrales, o que vayamos a comprar una vestimenta o un electrodoméstico, eso va a pasar por ahí, eso va a tener un sobreprecio que va a establecer esta empresa, que es Catonati. ¿Y antes cómo era? Antes de firmar este acuerdo. Antes de firmar este acuerdo, lo que existía una vieja ley del año 92 que establecía que en el puerto de Montevideo es un puerto libre. Bien. Y existía algo que se llama el principio de libre competencia, es decir, diversos operadores portuarios que trabajaban con contenedores. Y el usuario, el importador, el exportador, tenía la libertad de elegir, la libertad de elección. Elegía el que más le convenía. Bien, o sea, el puerto es nuestro, es de los uruguayos, y lo que hace el Estado es darle... Le dio un monopolio privado a una empresa en forma sin ley. Sin, la Constitución no te habilita, porque para que el Estado, para que el presidente de la calle le dé un monopolio privado como le dio a esta empresa, tiene que existir una ley, pero además esa ley no es una ley cualquiera, sino que es una ley que exige mayorías especiales. Lo que decimos nosotros, 2/3, por ejemplo, 21 senadores. Es decir, el oficialismo hoy no tiene los votos para votar una ley con estas mayorías. ¿Hay algún otro monopolio en Uruguay que esté en manos de privados? Que un monopolio es un monopolio privado. Pero además, lo que decimos nosotros, es el peor de todos los monopolios, porque es un monopolio privado, pero además es desregulado. Es decir, no hay forma de control.
Entonces, es no hay un organismo que lo controle ni lo regule. Controlar los precios. Entonces eso es complicado, porque además le dimos un negocio a una empresa privada, una multinacional belga, que son millones y millones de dólares, porque todos los contenedores que salgan del país van a tener que pasar en forma obligatoria por ahí, y todos los que ingresen tienen que pasar por ahí. Pero más afecta el empleo, Fito, porque entre los trabajadores portuarios están denunciando que se pierden entre 700 y 1000 puestos de trabajo. Porque hoy diversas empresas que podían trabajar con contenedores, se habla mucho de dos, de Catón Nativo y Montecón, pero hay empresas más chicas que trabajan con contenedores. Bueno, a través de este acto se los desplaza, es decir, se los excluye, se los corre del puerto. Y eso va a tener un efecto negativo sobre entre 700 y 1000 familias que pierden el trabajo. O sea que las demás empresas que están trabajando en el puerto, hay que decirles... Con contenedores, chau. Sí, no, chau, ya no trabajan más, es así. ¿Te parece? ¿Y no va a haber reclamo de parte de estas empresas también? Esas empresas están reclamando, pero además es una cosa que han presentado recursos. Y lo peligroso hacia el futuro es decir que nosotros con esta decisión, el Uruguay, se inicia un derrotero en materia política portuaria. Porque es muy probable que estas empresas, que cuando vayan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, le dé la razón. Porque esta empresa que hoy el gobierno de la calle, del presidente de la calle, le dio este monopolio privado, en el año 2004 le inició un juicio por una cuestión similar, por una discusión similar, con aquel entonces bajo la administración del presidente Valle, y en el año 2008 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dictó una sentencia en contra, lo desestimó, y le dijo cómo se aplicaba en Uruguay la ley. Entonces digo, acá hay muchas probabilidades de un juicio infundado, de una amenaza de juicio, porque lamentablemente ahora estamos viendo un gobierno que bajo presión va a negociar. Claro. Es decir, porque es una amenaza, no era una demanda, es decir, ahora sí existe una posibilidad real de que estas empresas nos demanden y que es decir, que haya sentencias en contra de los uruguayos. Pero además solo una cosita, que sé que a la vecina que nos ve de lejos, de Rivera, de mi pueblo, de Artigas, pero le voy a decir una cifra, de la noche a la mañana, el 25 de febrero, cuando se firmó este acuerdo, esta empresa aumentó su valor en más de $1.000 millones. Es decir, nosotros, por este acto administrativo, el Uruguay le aumenta el valor de esta empresa en más de $1.000 millones. El valor a la empresa. Pero, ¿cuánto tenemos que poner los uruguayos? ¿Cuánto perdemos los uruguayos? Y nosotros los uruguayos perdemos más de $2.000 millones. Porque tenemos que hacer dragado, porque le damos predios a esta empresa, hoy le damos predio, hoy la Armada se va a tener que ir del puerto, porque hoy el espacio del puerto que ocupa la Armada se va a tener que retirar para esta empresa, para que aumente su playa de contenedores. Le damos un predio valiosísimo que vale más de $100 millones acá en Punta de Sayagos, para que esta empresa instale todo gratis, no le pedimos nada a cambio, para que instale molinos eólicos para generar energía eólica, y además no solamente eso, sino que nos obligamos a comprarle el excedente a precio consumidor final. Es decir, es increíble, pero todo lo que nos pide la empresa acá se le ha dado, y nosotros lo que decimos es que este acuerdo es inconstitucional, ilegal, y nosotros, el Frente Amplio, lo que vamos a hacer es dar paso a la justicia. La justicia, es decir, hay que analizar, porque el ministro, la primera vez que fue al Parlamento, nos dijo que existían todos los informes jurídicos, informes económicos, que habían evaluado que esta empresa tenía la razón. Pero luego, cuando fue nuevamente al Parlamento, nos dijo que no existían informes. Tuvimos que le preguntamos a Delgado, el secretario de Presidencia, y el secretario de Presidencia nos dijo, no existen informes económicos, no existen informes jurídicos, pero además el Tribunal de Cuentas, que cada vez que el Estado tiene que gastar un peso, el Tribunal de Cuentas tiene que ser oído. En este caso el Tribunal de Cuentas todavía, este expediente no llegó al Tribunal de Cuentas. Es una situación muy grave. Pero a ver, ¿quién firmó ese acuerdo con la empresa? ¿El presidente de la calle? Este acuerdo fue autorizado por el Consejo de Ministros, es decir, por todos los ministros, y quien firma únicamente es el ministro Luis Alberto Javer. ¿Pero se puede? Nosotros consideramos que no se puede hacer. Por eso nosotros consideramos que esto, en nuestra opinión, es absolutamente nulo. Es decir, tiene lo que se llama objeto y causa ilícita. Es decir, la causa ilícita era porque era una amenaza de juicio, y el objeto se dispuso la creación de un monopolio privado, que eso requiere ley, y sin ley por eso es un objeto ilícito. Pero además no solamente le dimos eso a esta empresa, Fito. A esta empresa le dimos lo que nosotros decimos la llave del puerto, del tránsito del puerto de Montevideo. Es decir, esta empresa, en ese acuerdo que se firmó el 25 de febrero, está algo que se llama el reglamento de atraque-buques. Es cómo ingresan los buques al puerto de Montevideo. Hay una norma que establece. Pero esta empresa va a poder opinar mucho más allá del negocio de los contenedores. Va a poder opinar en los cruceros, en los graneleros. Entonces, si nosotros por 60 años, Fito,
Es decir, hasta el año 2081, si queremos modificar ese reglamento, no podemos sin pedir la autorización de esta empresa. Y esto tiene un impacto sobre 2 generaciones de uruguayos. Te pongo mi caso. Hoy tengo 43 años. Cuando venza esto, voy a tener 103, imposible que esté aquí. Pero yo tengo una hija de 1 mes y medio. Mi hija va a ser una mujer de 60 años. Mi hijo mayor, un hombre de 67 años. Es decir, esto afecta por lo menos a 2 generaciones de uruguayos. Suena muy raro todas las, más allá de que le diera el monopolio, además todos los demás acuerdos que van todo en favor de la empresa y no del Estado. Y no del Estado, no en contra de los uruguayos. Ya me contestaste de que no se puede, obviamente, hacer una concesión así. No hay una explicación razonable. Uno trata, viste, cuando nos deparamos a esto, cuando vimos esto del Frente Amplio, nos pusimos a investigar. El presidente anunció esto el 2 de marzo. Nos pusimos a convocar a la comisión. ¿2 de marzo de qué año? De este año. De este año. Anunció que se llegó a este acuerdo. Habló de un inminente juicio, un juicio inexistente, que se logró la mayor inversión en la historia, que no digo, es decir, acá todavía es complejo analizar eso, pero acá nos paramos a investigar, a invitar a la comisión, a invitar a los involucrados, y bueno, por eso llegamos a la interpelación denunciando esto, y en todo esto no se pudo obtener una explicación razonable de por qué se llega a esto, de por qué le damos todo a cambio de nada, por qué asumimos obligaciones que van a perjudicar a 2 generaciones de uruguayos. Es que suena raro. Es muy raro todo. Suena raro. Más allá de todo eso, ¿hay ganancias para el Uruguay del puerto? Me refiero antes de esta firma y después de esta firma. O sea, ¿le entra plata al Estado? Nosotros creemos que todo esto es muy perjudicial para el Uruguay porque ahora el principal negocio que es el principal negocio que es el sobre los contenedores, todo esto le damos a una empresa, pero además nosotros no vamos a tener posibilidad de regular porque está desregulado. Es decir, no hay una explicación razonable de por qué se hizo esto. Porque se habla que, bueno, que aquella ley del año 92, ahora hay que dejar de, en vez de haber competencia acá dentro del puerto, no, acá adentro hay que darle un monopolio porque se dice que esto es un monopolio natural y hay que salir a competir en la región. Pero nosotros para salir a competir en la región, el debate tiene que ser otro. Si se quiere dejar sin efecto la ley del año 92, se puede dejar sin efecto, pero hay que mandar una ley al Parlamento y si se quiere establecer otra política, lo que hay que hacer es que discutirla. No se puede hacer que sin participación de la comunidad portuaria, de las empresas, de los trabajadores y del sistema político no se puede tomar una decisión de esta magnitud, porque no es solamente del sistema político, es decir, de la oposición. No se le dio participación política ni a Cabildo Abierto ni al Partido Colorado, es decir, a los socios de esta coalición que está en el gobierno. Cuando estaban las otras empresas también trabajando en el puerto, ¿los precios eran los mismos de esta empresa que de las otras? No, esta empresa tenía precios más elevados, por eso esta empresa manejaba lo que es un 40% el negocio de los contenedores y las otras empresas manejaban el 60%, donde había una empresa grande que trabajaba en los muelles públicos, que es esta Montecom, que se manejaba mucho más. El tema, esta empresa tenía una ganancia de 20 millones de dólares al año, tenía una ganancia de 20 millones de dólares al año, es decir, manejando el sector más pequeño del negocio. El 40%. El 40%. Imagínate cuando la ganancia cuando va a ser el 100%. Es decir, la ganancia que va a tener esta empresa, ¿no? ¿Habría que legislar en esta materia? Porque a mí siempre me pasa que veo cosas que de repente están mal en el Estado, pero que legalmente no están prohibidas. A lo que me refiero, si un gobierno quiere hacer un negocio, una concesión o lo que fuere, que dure más de el periodo propio de gobierno, ¿no tendría que haber un acuerdo? Yo creo que estos temas, es decir, si tú estás cambiando algo que va a impactar 2 generaciones de uruguayos, 12 periodos de gobierno, está bien que se dialogue, que se informe, pero el tema acá lo claro es que acá hay una decisión que es sumamente negativa para todos los uruguayos. Claro. Es decir, porque mucho se ha hablado de UPM, yo te quiero decir el ejemplo de UPM. Es decir, UPM, yo que soy del norte, más del norte del Río Negro, yo soy de Rivera, del departamento de Rivera. Es decir, UPM se instaló en el centro del país, logró el desarrollo humano en un lugar donde había poco trabajo. Por algo le defendieron tanto Eber da Rosa, el propio Cacho Vidalín, el propio intendente, actualmente lo defienden, porque generó 10.000 puestos de trabajo, es la mayor inversión en la historia del Uruguay, más de 4.000 millones de dólares. Hay una alianza, le agrega algo al país UPM, pero en este caso no se agrega. Acá se pierden entre 700 y 1.000 puestos de trabajo. Es
Es decir, la inversión que se dice es una inversión que tiene el objetivo de consolidar el monopolio, únicamente consolidar para que no crezca más el puerto. Y hablando de, porque estamos hablando de todos los beneficios que en ese acuerdo se le otorga a la empresa, ¿a qué se compromete? ¿A generar trabajo? ¿Se compromete No hay ningún documento. Se dice, lo que dicen las autoridades del gobierno, dicen que se compromete que esto va a crear 1000 puestos de trabajo. En realidad no hay ningún documento escrito. No hay nada escrito, es decir, no hay ningún fundamento que te diga eso. El compromiso de la empresa hoy es renunció a un juicio que no era un juicio, sino que era una amenaza de juicio, y se compromete a hacer una inversión de unos 450 millones de dólares, que tiene el único objetivo de consolidar ese monopolio, porque esta empresa necesita, ampliar su infraestructura. Claro. Hoy existe infraestructura ociosa en el puerto, tanto en los muelles públicos como a donde la parte de la concesión de esta empresa, el 50%. Por decir, para consolidar el monopolio a 60 años, necesitas más infraestructura. Y si hay capacidad ociosa, ¿por qué están los barcos esperando en el puerto de entrada? Porque muchas veces se da. No sé, hay que ver, hoy por hoy, es decir, al Río de la Plata te ingresan unos 4000 barcos, hay 400 barcos que vienen a Montevideo, los otros van a Argentina, es decir, a Buenos Aires o a los puertos de Argentina. ¿Y lo que se firmó, es un contrato, es un acuerdo, es un decreto? ¿Qué es? Lo que se firmó es, lo que decimos los abogados, un allanamiento, es decir, yo me entrego, me rindo en forma incondicional, porque lo dicen transacción, pero no es ninguna transacción, porque en una transacción tenemos una disputa, Fito y Charles tienen una disputa, entonces yo te doy algo, tú me das algo y lo terminamos a las buenas. Pero acá todavía hay todo un capítulo que dice que el Uruguay es el incumplidor, el Uruguay fue el que no cumplió las normas, el que no respetó, entonces eso no podés calificarlo ni como una transacción. Es decir, por eso nosotros decimos el Frente Amplio que es un allanamiento, es una entrega incondicional. Es algo complejo. Que después de esto, igual tendrían que hacer algún decreto, alguna ley, algo que avale todo esto, ¿o no? Se está discutiendo, pero porque me parece un acuerdo de palabra esto. No hay una explicación razonable del por qué se llevó esto. Ahora se están hablando de votar algunas leyes, pero lo único que busca es, por eso yo te decía, seguir profundizando en esta línea es ir por el derrotero, es ir por el camino de las pérdidas para el país. Nosotros cuando iniciamos esa interpelación en que tú hacías referencia el 18 de agosto, nosotros lo que planteamos es que el sistema político se hiciera cargo, es decir, y que empezáramos a negociar desde una posición de dignidad, es decir, que discutiéramos, buscando beneficios para el Uruguay. Este acuerdo no es para nada beneficioso para el país. Pero además, a ver, si venimos de ganar el juicio a los Philip Morris, que no es poca cosa. Teníamos una tradición fuerte, el Uruguay tenía una tradición fuerte de presentarse a los estrados internacionales a defender la posición del Uruguay, y eso era algo que fue un legado que se dejaron de los 15 años de gobierno frente amplista, pero no solamente eso, sino que había una tradición que va mucho más allá, te puedo decir, de periodos anteriores de gobiernos blancos. El Uruguay tenía una gala, es decir, tenía algo que decía que respetaba la seguridad jurídica, respetaba los compromisos. Pero este acuerdo también rompe con esa tradición, porque se reconoce en forma expresa que el Uruguay incumplió las leyes. ¿Y eso qué es? Le estás dando una posibilidad que la empresa afectada de esta otra empresa, Montecom, que se presente a los estrados internacionales con ese mismo documento que dice que Uruguay incumplió. Es decir, eso es embromado los pasos que se están dando en ese sentido. ¿Es posible una marcha atrás legalmente? Nosotros creemos que hay acciones que se están desarrollando por parte de empresas que están afectadas, que eso es muy posible que se pueda declarar nulo esto por la sentencia que hay. Nosotros queremos dar cuenta a la justicia penal, estamos trabajando en la denuncia penal, porque hay que dar cuenta a la justicia para que la justicia investigue, para que, por ejemplo, que el ministro, esto que fue el Parlamento, porque el ministro mintió en el Parlamento, porque el ministro dijo que existían informes jurídicos y económicos y en realidad no existe ninguna documentación, son expedientes vacíos. Entonces el ministro va a tener que ir a la justicia a explicar por qué dijo eso en el Parlamento, por qué faltó a la verdad al Parlamento. Eso está en las actas. Está en actas. Todo eso está en actas, por eso él va a tener que presentarse a la justicia a explicar por qué fue que faltó a la verdad. Y uno llega a tener dudas hasta cuándo se firmó esto, porque el ministro, la primera vez que va al Parlamento, que fue el 21 de abril, él dijo que no podía haber concurrido antes porque hasta los días anteriores estuvo recogiendo las firmas. Es
decir, el 21 de abril. El 21 de abril. El presidente anunció que todo esto se firmó el 25 de febrero. Pero si se estuvo recogiendo firmas hasta unos días antes, el 21 de abril, él va a tener que explicar eso también. Porque nosotros tenemos dudas hasta cuándo se firmó esto. Es como todo muy entreverado. Está todo muy raro. Hay un momento en la interpretación que, y lo dicen continuamente, que dicen que es inconstitucional este acuerdo. ¿Por qué es inconstitucional? Es inconstitucional porque viola un artículo de la Constitución que te dice que para establecer un monopolio en Uruguay se requiere una ley, pero una ley con mayorías especiales. Que era lo que decías hoy de los 20 y pico de senadores. Que se requiere, por ejemplo, 2 tercios, 21 senadores. Es decir, el oficialismo hoy tiene 18, para votar una ley esta se requieren 21 senadores. Y ellos establecieron un monopolio a través de un decreto, es decir, a través de una resolución administrativa. Y eso es violatorio de la Constitución. Pero además no solamente esto, viola un conjunto mayor de leyes, desde la ley que dispone que no puede haber un monopolio sin el control de las tarifas de un servicio público. Esta sociedad de economía mixta que se creó en el gobierno de Valle en el año 2001 tenía un plazo original de 30 años, pero por un acto administrativo ahora esta ley va a regir desde el año 2001 hasta el 2081, es decir, por 80 años. Eso está violando la propia ley que creó esto. Es una situación que no hay ninguna explicación razonable. Lo que se supo entre la gente común y corriente, que no tenemos todas las informaciones que ustedes tienen, es que esto era para evitar un juicio que hacía esta empresa por 1.500 millones de dólares. ¿Qué era? Era una amenaza a juicio, es decir, no era ni un juicio, es decir, esto se resolvió cuando en un tratado que hay entre Uruguay y Bélgica, antes de iniciar cualquier acción ulterior, se tienen que sentar a conversar las autoridades uruguayas y las autoridades de Bélgica. Esto se resolvió ahí. Es como que nos sentemos nosotros, tenemos un lío, decimos, che, Fito, vamos a tratar de hacer vamos a tratar de arreglar esto en forma amistosa. Bueno, ahí se resolvió esto. Pero el juicio de 1.500 millones de dólares, para llegar a esa cifra es disparatada, Fito. Esta empresa por año ganaba 20 millones de dólares. Esta empresa invirtió en Uruguay hay una discusión, pero entre 200 y 300 millones de dólares. Es decir, si tú ganabas 20 millones de dólares por año, ¿para cuánto tenés que multiplicar para llegar a 1.500? 1.500 millones. Si tú invertiste, pero vamos a suponer la inversión, que sean 300 millones. Es decir, invertiste 300 y vas a poder reclamar 1.500. 1.500. Es bastante... Ahora, pero, no hay fundamento. Y por ejemplo, en la interpelación, cuando le dijeron lo de los documentos, los estudios, y dijo que no había, ¿qué dijo? Y el ministro es una persona que tiene casi 40 años de legislador, es muy histriónico, porque es eso, la verdad, es muy histriónico, y bueno, no contestó ninguna de nuestras 27 interrogantes. Por eso es que nosotros nos proponemos dar paso a la justicia para que se investigue. Es decir, porque nosotros no podemos de ninguna manera, desde el Frente Amplio, nosotros no vamos a consentir esto de ninguna manera. Nosotros creemos que si somos gobierno en el 2024, esto hay que renegociarlo. Esto así como está, esto para nosotros es absolutamente nulo. Yo hubo 3 cosas que quedaron así. Dice, no hay informes jurídicos y económicos que respalden el acuerdo. Los argumentos de la empresa esta que manejaban para un juicio internacional no tenían validez. Se consagra un monopolio privado, contrario a las leyes vigentes. ¿Es como de locos? Es de locos, pero además la Calle Padre fue el que votó en el año 92 una ley donde se dice que en el puerto no puede haber monopolios, tiene que haber diversos operadores portuarios. Ahora, bueno, viene la Calle Hijo y establece un monopolio privado al puerto, en contenedores. Dentro de la interpelación o en esas fechas, creo que fue Cabildo Abierto, propuso unos agregados que se iban a incluir dentro del acuerdo. ¿Qué son y si sirven para algo? Sí, en nuestra opinión no sirven, no tienen utilidad porque la venta de esta empresa, esto ya se discutió, porque adentro del contrato, la transacción esta, entre comillas, transacción, ya existe una cláusula que dice que si Catonati vende sus acciones, el que venga, si Fito viene y los compra, va a ocupar la misma posición que Catonati, va a tener los mismos derechos y obligaciones. No tiene mucha razón de ser. Es decir, si eso no estuviera en el acuerdo, es decir, cuando se vende una concesión en el Uruguay, de acuerdo a las leyes, se renegocia. Uno tiene que ir a pedir autorización al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo analiza si autoriza o no. Es decir, realmente todo esto fue muy mal negociado. Esto demostró mucha incompetencia en la negociación. Suena muy raro. Muchas gracias, Charles. Nos aclaraste un montón de cosas. Nos quedan más dudas, obviamente, pero está bravo. Es complejo. El compromiso del Frente Amplio es
seguir dándole pelea, estamos estudiando todas las acciones a seguir y el compromiso nuestro es obtener las fuerzas políticas y sociales para poder cambiar esto. Esto es muy dañino para todos los uruguayos y a doña María, claro, a don José, que nos ven allá por el norte, le va a afectar, porque todo lo que ingresa por el puerto, es decir, va a haber un sobrecosto que nos va a encarecer la vida de los uruguayos, más complicaciones que ya tenemos. Capaz que me dicen fascista, facho, lo que sea, pero yo creo que los monopolios en la única mano que pueden estar es el Estado. Eso sí. Pero porque en el Estado se defiende el interés de todos. Exacto. El privado defiende únicamente el interés del bolsillo. De la empresa. El del bolsillo. Muchas gracias, Charles. Gracias a ti. Nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos, tenemos más día a día para vos.